¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Cultura Verdadera. Una de las gracias de este programa, diría yo, es la variedad de temas que tocamos. Venimos de 2 semanas de hablar de la historia política de Chile, el siglo XIX, el siglo XX. Hablamos de cine en algún minuto, de música, de patrimonio cultural. En fin, montón de temas que hemos tratado en La Cultura Verdadera. Y hoy vamos a retroceder millones y millones de años en la historia del planeta para hablar de una de las criaturas que más interesan hoy día, diría yo, no sé, a los niños, a la familia en general, particularmente en estas vacaciones, que nunca convivieron con el ser humano, que dominaron en la Tierra y que hoy son foco de mucha investigación científica, pero además de mucha película, mucho film, mucho redescubrir este mundo tan antiguo. Vamos a hablar de los dinosaurios. Ustedes habrán adivinado ya de qué se trata, de los famosos dinosaurios en La Cultura Verdadera, y hoy lo hacemos con 4 personas que son o deben ser de los mayores expertos que hay en paleontología, que es la ciencia que estudia, entre otras cosas, a estos animales, de los mayores o mejores expertos en Chile. David Rubilar está con nosotros. David, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos este domingo, que es biólogo de la Universidad Austral y doctor en Ciencias de la Universidad de Chile, jefe del área de Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, ¿es así? Exactamente. Es un tremendo cargo el que tiene don David. Bienvenido, muchas gracias. Alexander Vargas, biólogo, paleontólogo, ¿cómo estás, Alexander? Investigador de la Universidad de Chile, hizo su doctorado en la evolución del desarrollo en la transición dinosaurio-ave en el Departamento de Anatomía y Biología en la Universidad de Chile. Después, bueno, investigó en la Universidad de Wisconsin, postdoctorado en la Universidad de Yale, en fin, tiene un montón de palmares. Muchas gracias, Alexander, por estar acá. Sergio Soto, licenciado en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile también. Tiene un montón de otras cosas que no quiere Sergio que las mencionemos, pero bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias. Rodrigo Otero, paleontólogo de vertebrados, bachiller en Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Chile, con estudios en Geología y Biología también en la Universidad de Chile. Te agradezco mucho, Rodrigo, también por acompañarnos esta noche. Bueno, retrocedamos juntos entonces y llegamos de esta conversación a una conversa interesante de este protagonismo que tienen los dinosaurios hoy día por las películas, por el interés de los niños, de la ciencia también. Y partamos con la palabra. Dinosaurios, leía, es una expresión que tiene su origen en el griego, David, que se traduce como lagarto terrible. Claro, lagartos terribles. Lagartos terribles, una cosa así. En rigor, no eran necesariamente ni todos lagartos los dinosaurios, ¿o sí? A ver, es que hay que situar un poco en el contexto histórico en el que nace la palabra dinosaurio. ¿Okay? Fíjate que la palabra, el concepto de los dinosaurios fue para definir un grupo de reptiles o animales muy parecidos a los reptiles convencionales que todos conocemos, los cocodrilos, la lagartija, etc. Y diferenciarlos de otros reptiles que en ese momento se estaban descubriendo en Europa, en ese momento. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, el concepto para definir este grupo de animales y no incluirlo dentro de toda una categoría de reptiles, en un gran saco de solo reptiles, fue que fue una argumentación que vino desde el creacionismo para encajarlo bien en la secuencia de historia del planeta. Y esto viene de una eminencia en anatomía, Richard Owen, en 1842, que él propuso el concepto dinosaurio, que significa lagarto terrible, justamente porque él pensaba, era un detractor de la teoría progresista de la evolución. Recordemos que la teoría evolutiva de Darwin, Darwin se hizo famoso, digamos, después del libro de 1859, El origen de las especies, pero antes de eso había un montón de ideas pre-darwinistas, conceptos pre-darwinistas de evolución. Y uno de ellos era el de Lamarck, que es famoso por el ejemplo del elongamiento del cuello en la jirafa, de la herencia, digamos, con caracteres favorecidos, digamos, que se va sucediendo a través de las generaciones y ocurre a través del tiempo. Si uno ve toda esa progresión, un óptimo. Entonces, esas ideas pre-darwinianas apuntaban justamente a un óptimo. Y resulta de que Owen, al ser un detractor de la evolución, vio en esa figura, en esa forma de entender la evolución, en esa línea progresiva, un punto débil, ¿ya? Que fue que si los dinosaurios son lagartos terribles o fueron animales, las versiones mejoradas, por así decirlo, más, o supremas, el óptimo de los reptiles, ¿por qué habitaron en la era secundaria? En ese momento así se le llamaba la era mesozoica, y no en el presente. ¿Por qué en el presente tenemos cierto... Vamos a conversar de eso. Exacto, ¿por qué en el presente tenemos, qué sé yo, reptiles tan insignificantes en tamaño? Había una suerte de involución, entonces. Exacto. Entonces él vio ahí el talón de Aquiles
Y de ahí justamente, bueno, se acuñó el concepto y el concepto mismo ha evolucionado y hoy en día sabemos que la palabra no está de esa manera porque hay muchos animales que supuestamente, bueno, tenían plumas, por ejemplo, y se aleja mucho del concepto tradicional. ¿Los dinosaurios son o caen en la categoría también de reptiles o no necesariamente? ¿Y qué define, Alexander, lo que es un dinosaurio y lo diferencia de lo que no es un dinosaurio? Ya. Bueno, los dinosaurios definitivamente evolucionaron de reptiles. Ajá. ¿Ya? Los mamíferos no, por ejemplo. Los mamíferos son un linaje que se separó antes. Perdona, los dinosaurios no son mamíferos. No son mamíferos, exactamente. ¿Okay? O sea, si tú le haces un test de ADN a un ave, también te sale en el grupo de los reptiles. O sea, si digamos, los aves también deberíamos considerarlas reptiles en el tema del linaje de sangre, de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Exacto. Hay un grupo de los reptiles y unas formas de reptiles cercanas a los cocodrilos se transformaron en los dinosaurios y eso es las aves. ¿Ya? Y eso, digamos, es una cosa que por linaje de sangre son reptiles. A lo mejor deberíamos decirle reptiles. Hay científicos que mantienen que hay que clasificar por linaje de sangre y dicen, ok, reptiles. Pero resulta que el dinosaurio no repta. ¿Cierto? Exacto, por ende tiene ese problema para ser clasificado como reptil. Exacto, entonces hay gente que dice, bueno, no, reptil es un tema como obsoleto, hagamos un grupo nuevo, que se llama saurópsidos, en fin, para no asociarlo. Es una cuestión semántica. Hay una cuestión semántica. Todos los científicos estamos de acuerdo, los dinosaurios evolucionaron de reptiles. Eso no hay ningún ¿Y qué es lo propio de un dinosaurio para ser tal? Porque lo diferencias de otros reptiles que convivieron con ellos, pero que no son dinosaurios. Exacto. Son un grupo, todos originados a partir de pequeñas formas bípedas que evolucionaron, bueno, son bípedos, originalmente algunos volvieron a ser cuadrúpedos, y con postura erguida, que tienen un tobillo también distinto, que se mueve de una manera más simple que los ancestros de ellos, tienen más vértebras en la región de la cadera fusionadas en torno a la evolución del bipedismo. Entonces son, sobre todo, diferencias locomotoras y de postura. Y no de tamaño, porque habitualmente uno asocia al dinosaurio como un animal de gran tamaño, digamos, particularmente mirando las películas, ahí estamos viendo imágenes de algunas de ellas. Pero no lo fueron, no necesariamente, algunos sí, por supuesto, otros no tanto. ¿Cómo se explica que hayan surgido estos animales, Sergio, y que hayan tenido en algún caso un tamaño tan descomunal? Bueno, el tema del... ¿Qué sentido natural tiene eso? Bueno, el gigantismo es un fenómeno que se ha dado dentro del grupo de los dinosaurios de manera repetida, digamos. Pero particularmente los dinosaurios, diría yo. Es que no particularmente los dinosaurios, no son solamente los únicos animales que llegaron a grandes tamaños. También hubo muchos otros grupos, vamos a ver que hay reptiles marinos también que vivieron en la misma época de los dinosaurios, que alcanzaron gigantescos tamaños. Luego de la extinción de los dinosaurios mamíferos. Justo es que apuntaba yo a que casi todos los animales que conocemos hoy día, salvo las grandes ballenas y qué sé yo, son de muchísimo menor tamaño en general que los dinosaurios grandes, digamos. Entonces, por eso te preguntaba el sentido que hubiera tenido que ellos que lograran este gigantismo en ese minuto. ¿Era útil en algún sentido de sobrevivencia, de perpetuar la especie, de evolución que fueran tan grandes? Más que útil, yo creo que es una consecuencia misma del desarrollo de estos animales. Difícil darle alguna... Uno podría buscarle una explicación funcionalista, digamos. Claro, tenemos que pensar que animales de cuello largo, como los saurópodos, que son estos dinosaurios gigantescos, que alcanzaron dimensiones de más de 40 metros de longitud, es complejo para ellos haber habitado un ambiente porque de partida lo más probable es que hayan tenido un metabolismo quizás no muy bajo como el de un cocodrilo y tendrían que alimentarse de grandes cantidades de alimentos, de hojas, digamos, y ese es un problema, porque si no tienen alimento, entonces... Eso es interesante, ¿eh? ¿Qué planeta vivieron los dinosaurios, Rodrigo? Porque yo decía que nunca convivieron con el ser humano, cuyas primeras chazas están en decenas de miles de años para atrás, y ya estamos hablando de millones de años para atrás en el caso de los dinosaurios. ¿Cómo era el planeta Tierra en que habitaron los dinosaurios de 230 o 240 millones de años a 65 millones de años que más o menos se extinguen, que es la convención? Mira, por poner un ejemplo práctico, nuestro planeta en el gran terremoto de Valdivia en el año 60 nos cambió la geografía localmente. Si eso lo extrapolamos a millones de años, la cantidad de cambios que hay en el lapso que viven los dinosaurios es brutal. Tenemos lugares que pasaron de ser cuencas marinas a cordilleras, por lo tanto la pregunta en este caso es difícil acotarla con una respuesta concreta porque estamos abarcando un lapso muy grande en un planeta completo, dinámico, lleno de cambios. No tenemos cómo saberlo finalmente. Sí tenemos, pero
quizás es muy ambiciosa la pregunta, lo podemos quizás acotar a qué pasaba en Chile. Y ahí sí tenemos buenas ideas. Espérate una cosa, los dinosaurios habitaban todo lo que era en ese entonces la tierra y el mar también. ¿O no? No, ahí haría la salvedad. En el mar teníamos otro grupo de reptiles que eran los reptiles marinos. Dinosaurios marinos, entre comillas, venimos a tener en el Cenozoico, quizás con los pingüinos, no sé. Pero en el fondo son dos linajes completamente separados. Lo que hay en el mar durante la época de los dinosaurios no contiene hasta el día de hoy a ningún dinosaurio conocido que haya habitado en el mar. Oye, quedémonos con Chile. Es de largo hablar de Chile porque estamos en un momento, decía David hace un rato, bastante expectante en materia de lo que está pasando con la paleontología en Chile, con los descubrimientos de fósiles de dinosaurios acá bien notables en los últimos 20 años, diría yo, David, ¿no? Claro, sí. Pensando en el siglo XXI. Quedémonos con el Chile del Jurásico, me imagino, ¿no? ¿Cómo era ese Chile? Bueno, si uno separaba, digamos, lo que era la porción terrestre, que estaba más geográficamente más posicionado en lo que sería Argentina, y viera hacia el océano, vería arcos volcánicos que emergen, digamos, que formaron, delimitaron cuencas marinas que a su vez después históricamente se desplazaron y, digamos, están ocupando ahora la posición que tenemos en la cordillera de los Andes. En ese momento el planeta en el Jurásico era muy distinto, tal como lo comentaste recién, estaba la Tierra, todos los continentes estaban unidos en la Pangea, un solo gran continente. Durante el Triásico y Jurásico, los dos primeros periodos de la era mesozoica, los dinosaurios tendían a ser más o menos homogéneos en todo el mundo, en todo el planeta, porque distribuidos no habían, exacto, grandes barreras geográficas que le impidieran el desplazamiento a los dinosaurios. Tienes que, en el Cretácico comienza, hacia fines del Jurásico, comienza del Cretácico, la fragmentación de la Pangea, se divide Gondwana y la Eurasia por el sur y norte respectivamente, después se siguen fragmentando y ahí tienes que aumentar la diversidad de géneros conocidos de dinosaurios. Y tienes ya hacia la última parte del periodo Cretácico una diversidad. Unos son de un lado y otros son de otro. Claro, exacto. La separación, digamos, favorece la diversidad en forma. Y ponte tú, el Atacama Titán, que lo vamos a conversar, que es un fósil que se encuentra en el año 2000, si no me equivoco, por ahí, acá en el norte chileno. ¿Ese norte chileno cómo era? ¿No era el norte árido que conocemos hoy día, ¿no, verdad? No. Perdón, el Atacama Titán es de 100 millones de años. 100 millones del Cretácico. Es parte, 100 millones, claro. Bueno, es lo que empieza a ocurrir después del retroceso de una cuenca. Tenemos una cuenca marina desarrollada a la altura de la localidad donde está el hallazgo del Atacama Titán durante el Jurásico. Es decir, tenemos un tremendo mar ingresando hacia lo que es hoy día el este de Chile. No tenemos esta geografía con una alta cordillera, sino que es una situación más baja, donde las elevaciones, como decía David, están en un arco volcánico que está hacia el oeste. Y detrás de eso tenemos una gran cuenca que empieza a retroceder hacia fines del Jurásico y durante el Cretácico se establece un sistema continental en donde empiezan a ocurrir estos grandes dinosaurios como el Atacama Titán. Ok, y ese norte chileno, esa parte norte donde encuentran el Atacama Titán, era, vegetación. Buena pregunta, porque entiendo que yo me imagino que registros de troncos por el momento. En el caso particular de donde se encontró el Atacama Titán no hay evidencia del tipo de flora que había, pero si vemos otro yacimiento que es similar en edad, que es Pichasca, que está ubicado en la región de Coquimbo, hay evidencia a partir de troncos fósiles, de que habían grandes bosques de árboles que eran muy similares a las araucarias actuales. Entonces estamos hablando de ambientes bastante más boscosos. Yo decía que nunca convivieron hombres y dinosaurios por razones de años, ¿no? Pero si uno imagina lo que hubiera sido la convivencia de humanos con los dinosaurios, pese a que no todos eran carnívoros, entiendo los dinosaurios, pero hubiéramos sido parte de la dieta, ¿o no, Alexander? Bueno, yo haría una pequeña precisión. Convivimos actualmente con un grupo de dinosaurios. Hablemos de eso, que a mí me impresiona lo que me contaron antes de iniciar el programa. Ustedes saben que las palomas que conocemos normalmente, las que vuelan en la plaza, qué sé yo, son dinosaurios. Exacto. Tal cual, convivimos con ellos hasta ahora. Exacto, pero el punto que tú hacías... Los grandes dinosaurios
Exacto, los viejos dinosaurios. El tiranosaurio, el gallo de diente grande. Los dinosaurios no avianos, dicen los paleontólogos, para referirse a los antiguos dinosaurios versus los modernos. Pero la pregunta que tú haces efectivamente es un tema de reflexión en evolución, en el sentido que dicen, bueno, si no hubiese existido la extinción de los dinosaurios... No hubiera existido el género. Probablemente no habría diversificado los mamíferos, no tendríamos jirafas, ballenas, elefantes y ser humano entre toda la diversidad de mamíferos. Hay un concepto como de espacio ocupado, por decirlo así, o de intensa competencia que solo con un accidente de... Espérate, si no hubiera habido extinción entonces de dinosaurios, probablemente esta conversa no se da desde el punto de vista de que no existía. Claro, exactamente. Porque no hubiera habido espacio para mamíferos y su evolución posterior. Esa es el concepto que el paleontólogo Stephen Jay Gould llama la contingencia, y que la historia no tiene un desenlace inevitable, sino que dependiendo de distintos accidentes. Y este discurso sobre todo en los años 80, cuando se trascendió que había golpeado un asteroide del planeta en el momento en que se extinguen los dinosaurios. Les voy a preguntar por eso después. Que no tiene nada que ver de quién es el mejor ni nada, no te das cuenta, es un accidente nomás, los dinosaurios. Y efectivamente ahí lo que decía David al comienzo, esta noción de progreso en la historia que quería refutar Owen, efectivamente es una noción probablemente errada. Con poco dato. Exacto. O sea, en realidad los desenlaces de la historia podrían haber sido otros, digamos, dependiendo de los accidentes particulares de la historia del planeta. Oye, yo decía hace un rato que los dinosaurios son temas, entre otras muchas cuestiones, pues son muy interesantes y objetos de estudio de la ciencia, pero además porque son objetos también del cine y qué sé yo, y hay algunos que se han ido haciendo más famosos que otros. Tengo aquí un listado de las especies más famosas de dinosaurios. El tiranosaurio, el velociraptor, el triceratops, el branquiosaurio o brachiosaurio, diplodocus, el alosaurio, el estegosaurio y el brontosaurio, que era el de los picapiedras, si no me equivoco. Oye, efectivamente, les pregunto por estas especies porque son súper atractivas. Podríamos quedar un poquito con el tiranosaurio, este famoso ejemplar que es como el más temible de todos, pese a lo cual entiendo que había otros más temibles que este. ¿O no, David? Claro, es que es relativo. Temible, exacto, definir temible para quién, exacto. Claro. Siempre, de hecho, los niños cuando van al museo tienden a preguntar entre una pelea entre un tiranosaurio y un espinosaurio, ¿cuál gana? Vuelvo a la niñez, hace como varios años. Claro, no, mira, a ver, podemos hablar del tiranosaurio. Vale, ¿no? Tiranosaurio, un animal que está emparentado con cualquier pájaro que tú tienes hoy en día. Más que con otros dinosaurios que tú nombraste en esa lista. De hecho, con la mayoría de ellos no tiene más relación que la que tiene con los pájaros modernos. Eso, pese a que uno, al ver un tiranosaurio, ve un animal que, bueno, lo estamos viendo en pantalla, cerca de 13 metros de largo, dientes del tamaño de plátano, 1,20 m de cráneo, brazos reducidos. Exacto, eran dientes eran en realidad unos pernos que astillaban los huesos, daba golpes, digamos, de seguro. El método de caza del animal fue un movimiento con todo el cuerpo, generando una inercia, pero fuerte, digamos, de muchos newtons. Y obviamente astillaba los huesos de los animales paralizando, lo que es una técnica que tienen, por ejemplo, animales de gran volumen, cazadores también, como las orcas. Las orcas, cuando matan un lobo marino, en realidad van directo al espinazo con un solo golpe, un impacto del cráneo, y con esas mandíbulas tienden a inmovilizarlo. Ahora sabemos, bueno, un dato interesante del tiranosaurio es que los ancestros del linaje tiranosauroideo, que eran animales más pequeños, sobre todo los encontrados en China, demuestran que muchos de estos estaban cubiertos de plumas. Estaban totalmente emplumados, como el caso del Lilon paradoxus, que es una especie ya bien de unos fósiles. ¿Y esas plumas qué objetivo tendrían? Mira, claramente el objetivo, o sea, no sé si surgen por un propósito, pero son la consecuencia de, yo creo que es para la retención de calor, porque surgen de un contexto que no tiene que ver con el vuelo. Nosotros asociamos las plumas al vuelo. Exacto, pero no, quien tenga una chaqueta de plumas se da cuenta lo magníficos que son como aislante térmico. Entonces, pero ahora, hace un par de semanas, se descubrieron unos fósiles espectaculares de parches de piel de tiranosaurio, donde vemos que en el caso del tiranosaurio Rex tenía básicamente un tipo de cama. De piel. Exacto. Fíjate. Exacto, entonces ahora podemos decir de que tal vez la pluma esté relacionada al volumen del animal, porque como sabemos, animales más pequeños, de mayor superficie, menor volumen, tienden a disipar más rápido el calor. ¿Y cómo era la vida del tiranosaurio? ¿Era un animal gregario que iba por la suya, en manada, en familia? ¿Cómo era la organización social, familiar, si es que la había, de este tipo de
de dinosaurios? Sergio. Bueno, de evidencia directa de tiranosaurios, no recuerdo si es que hay gregarismo, pero sí en parientes cercanos, Albertosaurus, por ejemplo, un pariente también norteamericano, en donde hay evidencia de que convivían en manadas. En manadas. Claro, en grupos. Y también hay otros dinosaurios carnívoros también donde se ha visto lo mismo. Oye, hay peleas no hay unos huesos con dientes metidos, o sea, entre ellos. Se peleaban tiranosaurio contra tiranosaurio, era una alucinación infantil sin sentido, ocurría, está documentado por los por trozos de dientes de tiranosaurio metido en el hueso de otro. Con los actuales leones que tienen su territorio y su manada, digamos, y si otro se mete, tiene que ganarle la pelea para sacarlo. Puede haber sido una lógica parecida. Siempre hay un poco de esa... Oye, el Velociraptor, que es otro ejemplar interesante, por la tele, por el cine, digamos, que era un ejemplar más chiquitito que el tiranosaurio, entiendo. Bastante menos. Pero muy veloz y bastante carnívoro, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. ¿Es así o es la imagen televisiva, básicamente? Totalmente, un dinosaurio que vino a transformar la manera en que pensamos de los dinosaurios. ¿En qué sentido? Perdona. Bueno, porque en realidad esto parte por un pariente del Velociraptor, Deinonychus. En el año 69 se tenía la idea del dinosaurio de sangre fría, más que nada como un lagarto, más que nada letárgico, no muy activo, no muy complejo, no muy complejo en su conducta, como tortugas glorificadas más o menos. Y John Ostrom encuentra los restos de este dinosaurio Deinonychus y después se da cuenta, ya se conocía el Velociraptor, pero no le habían dado... No lo habían analizado bien y se da cuenta, este es muy parecido al Velociraptor. Y estos dos dinosaurios, el Deinonychus venía bien completo, se da cuenta que es un dinosaurio que tiene gran agilidad, los miembros son esbeltos, tiene una garra gigante en la pata, en forma de hoz. Encontró como 3 alrededor del cadáver de otro dinosaurio herbívoro que habrían estado cazando, entonces dijo, se lo habían comido conducta compleja, estaban colaborando quizás, actuando en manado, matándolo, entonces era un dinosaurio, pero sobre todo él se dio cuenta que muchas de sus características de hueso eran como de ave, como de ave primitiva, como el Archaeopteryx, que era otro, entonces este es un dinosaurio. Ahí él hizo renacer la idea que los dinosaurios habían dado origen a las aves y cambió esta idea del dinosaurio de una cosa reptiliana a una cosa un poco más activa, más aviana, con una conducta más compleja. Oye, ¿y el Triceratops? Ese, no sé si está uno. Ese es un Velociraptor el que estamos viendo. Pero muy malo, porque debería estar emplumado. Tenían plumas también. Sí, los fósiles de raptores emplumados están, fin de la discusión, no hay nada que... Perdona, este es una... Y todo lo que hemos visto en el cine no es... No, es con para pluma, nada. Y con pluma totalmente cubierta. Claro, de hecho el mismo que retratan en Jurassic Park no es un Velociraptor, es otra especie, tal vez un Utahraptor, un Deinonychus, un animal un poco mayor. El Velociraptor era el tamaño de un pavo. Era pequeño, sí, su garrita era chiquita, pero era un activo cazador, es de Asia, no es de Norteamérica, el caso que mencionó Alexander es de Estados Unidos, pero ahora hay un montón de parientes, todo un linaje de parientes de los velociraptores que son mucho más pequeños, microraptorinos se llaman, que se han descubierto completamente emplumados. Entonces ya sabemos, podemos decir con toda propiedad de que todo el linaje de los dinosaurios, algunos volaban. El Velociraptor volaba. No, o sea, ahí ya, te voy a decir algo. Dale, nunca nadie lo vio volar. Tiene, y Velociraptor mismo, la especie Velociraptor mongoliensis, tiene indicios acá en el antebrazo, hueso del antebrazo, de la inserción de plumas remigias, que son como las que tienen las aves en los brazos. Y como decía David, Microraptor, ese tiene unas tremendas plumas acá, y ahora recién lo que están diciendo esto, fíjate. Es decir, los raptores quizás volaban cuando eran crías y después cuando crecían dejaban de volar. Por tamaño y peso no les daba. Exactamente, porque además las crías tienen mayor flexibilidad, tienen, las articulaciones son distintas del adulto. Es un trabajo del 2015, entonces él argumentó que a lo mejor el vuelo empezó en crías de dinosaurios, después se transformó en una característica de los adultos en las aves. Incluso podrían tener conductas más arborícolas y eso le permitiría arrancar de los adultos. Hay evidencia de canibalismo, por ejemplo, los varanos actuales. Sucede. Oye, pero hay, por razones obvias, hay mucho de especulativo con pruebas que uno elige tomar en un sentido u otro. ¿O no es así? Acá la evidencia es, hay algunos raptores que tenían plumas largas en los brazos. Eso va a empezar, eso ya es... Ahí puede ser, Y la otra que te decía es que los huesos de los juveniles son... digamos, más aleteables las articulaciones que tienen. Entonces, claro, hay una inferencia, y por supuesto, lo que tú dices es cierto,
pero una inferencia educada, por decirlo. Oye, los voy a invitar al corte, a hacer el primer corte de hoy día. Después les voy a preguntar si es que yo mencionaba al león, el rey de la selva, si es que hubo algún dinosaurio particularmente dominante que fuera como el campeón ahí en esta tierra que todavía no se separaba. Vamos al corte de la cultura verdadera y regresamos luego con más. No sé. Pillaron hablando en la cultura verdadera del Caicai-Filú con Rodrigo, que es el mayor depredador antártico, que era... Era básicamente un gran lagarto. Un gran lagarto. Similar al dragón de Komodo actual. Ok. Pero en vez de patitas, aletas. Marino, netamente marino. Pero más grande, ¿o no? Absolutamente más grande. Y ahí tenemos, como conversábamos, una extrapolación fresca. Porque este espécimen, si ustedes se fijan lo que está en gris en la imagen, son los restos del cráneo que tenemos disponibles. Es muy fragmentario. Eso es lo que tenemos. Y después quiero volver sobre eso. ¿Por qué es tan fragmentario? Ahí hay una reconstrucción de este bicho. Mándame al tiro de metro. ¿Cuánto? Ya, metro. Sobre 10 probablemente. Ya. Ahora, el cráneo, grandote. Ahora lo pudimos ampliar en una... ¿Esto es del porte de una orca un poco más grande? Probablemente más grande que una orca. Más grande que una orca. Quizás más grácil en cuanto a... Considerando que es un lagarto. Los lagartos en general son bastante gráciles. No tenemos idea si eran cuerpos grasientos por lo demás. Pues no sabemos qué cantidad de grasa corporal hayan tenido estos animales. Todavía no aparece un resto que nos dé una señal clara del contorno del animal en vida. Y fragmentario, dices tú, porque lo que tenemos en rigor es lo que está en cráneo y parte de una aleta. Parte de, claro, como el antebrazo, digamos, de una de las aletas. Lo pudimos comparar mano a mano con el único cráneo que se conocía de Antártica, que es más o menos contemporáneo a este hallazgo. Y hoy, la semana pasada recién pudimos poner una... pero esto es fresco. Muy fresco. La semana pasada pudimos poner mano a mano los dos cráneos, el que está en el Museo de Historia Natural, con el calco del material de Argentina, o sea, que está en Argentina y que viene de Antártica también. Y el cráneo es un poco menos del doble. Digamos, es entre 2/3 y el doble del cráneo previamente conocido. Entonces, lo interesante es que el material que ya se conocía tenía también las vértebras y se estima en un largo aproximado de 7 metros. Por eso se puede reconstruir, digamos. Si hacemos una extrapolación lineal, si tenemos un cráneo que es el doble del previamente conocido, y el esqueleto se estima en unos 7 metros, no sabemos qué tan grande es el cuerpo, no tenemos restos preservados, pero linealmente podríamos esperar a un animal sin duda sobre 10 metros y probablemente si aplicamos una extrapolación lineal son del orden de 14 metros, que está en el rango de los más grandes conocidos de este grupo. Y este depredador, el más bravo de los depredadores antárticos, era... peces, se alimentaba de peces básicamente. No sabemos, esa es la verdad. Pero los dientes nos están diciendo varias cosas interesantes. Este animal tenía por lo menos 4 tipos de dientes diferentes entre su mandíbula y su maxilar, digamos. 4 dientes que reflejan dientes que son cortantes, dientes que son, digamos, como la punta de un martillo, digamos, cónicos, muy robustos. Por lo tanto, hoy día no podemos saber a ciencia cierta cuál era su dieta, pero sí podemos saber que este animal pudo haber desgarrado perfectamente musculatura y huesos también, sin problema. Considerando los grupos hermanos de este animal, por ejemplo las serpientes o algunos lagartos, la movilidad de la mandíbula nos sugiere que también pudo a lo mejor tragar presas completas. Por lo tanto, poco sabemos de su forma de alimentarse, pero sí estas pequeñas pistas nos están dando algunos indicios. ¿Tiempo? ¿Cuántos años? ¿Millones de años? 66 millones de años. Es contemporáneo al Aristonecte filtrador, que también ocurre en Antártica. Y bueno, en el caso chileno tenemos... Estamos en la categoría reptiles aquí. Reptiles marinos. En el caso chileno tenemos algunas vértebras grandes que podrían sugerirnos la presencia del mismo grupo de reptiles donde está este Caicai-Filú, también presente en las costas de Chile. Así que puede ser. Oye, ¿algún otro descubrimiento chileno que sea destacable que yo no haya mencionado? Porque deben haber montones. Sí. Dale. El dinosauromorfo. Esos son... ¿Dinosauromorfo? Sí, eso es Cerro Quimal, en la segunda región. Y esos son, digamos, restos de un animal que es casi un dinosaurio, es como el ancestro evolutivo de los dinosaurios. ¿Antes de? Antes de los dinosaurios. Estamos hablando de...
Son 238 millones de años atrás aproximadamente los estratos en que lo encontraron. Entonces estamos hablando realmente, hay algunos lugares en Chile que podrían estar documentando los orígenes de los dinosaurios. Y ahí efectivamente se encontró hace mucho tiempo, ¿cierto? En los años 70, creo, 80. En 1980. En 1980, Rodolfo Casamiquela, un paleontólogo argentino, encontró este material y en ese momento, aparte de decir que era un reptil, digamos, estaba muy difícil saber lo que era. Y claro, ahora, recién en el siglo XXI, se documentó que existían estos dinosauromorfos, que se llaman los silesáuridos, y ahí, por esqueletos más completitos que se encontraron en otras partes del mundo, y ahí este material más fragmentario se reexaminó y dice, ¡oh! Tenemos un silesáurido acá en Chile, una cosa que estuvo metida en un cajón, digamos, por décadas. ¿Eh? Y un fósil importantísimo que lo están trabajando. Sergio, ¿algún otro descubrimiento chilense? Cocodrilos marinos, por ejemplo. Cocodrilos marinos. Tenemos muy buenos ejemplos, sobre todo en el norte de Chile, en la segunda y la tercera región. Inesperado, porque cocodrilos en Chile era otro Chile, obviamente. Claro, pero estos son cocodrilos bastante diferentes a los que uno conoce actualmente, porque estamos hablando de cocodrilos marinos adaptados a la vida marina, que no tienen patas, sino que tienen aletas. Las patas modificadas en aletas, tienen una cola heterocerca, la cola como la de un pez, ¿cierto? Una cola de tiburón, sin osteodermos, sin huesos en la piel. Entonces estamos hablando de animales que están muy adaptados a una vida acuática. ¿Y de qué edad? 250, 150 millones de años, 140. Estamos hablando de Jurásico medio, Jurásico superior, de la época del Chilesaurus, digamos. Pero en el norte. Quisiera agregar una pequeña cosita, que cocodrilos tuvimos hasta por lo menos 7 millones de años atrás aquí en Bahía Inglesa. ¿Cocodrilos propiamente tales? Como grupo, digamos. Ya. Y con una distribución que alcanzó hasta Magallanes. O sea, hoy día es la situación rara de que no hay cocodrilos, pero en la historia geológica tenemos el grupo muy bien representado a lo largo del tiempo. Y eso significa que climáticamente, geográficamente, el territorio era completamente diverso de lo que es hoy día. Sí, completamente. Para favorecer ese tipo de vida. Por lo menos con Bahía Inglesa hay unas evidencias muy sabrosas con el tema. Por ejemplo, hay cosas como el capibara, que es un animal que hoy día encontramos en Amazonía. Sí, claro. Hay piraña, que tampoco... En Chile, las costas chilenas. Fósiles, 7 millones de años. Hay dugongo. Hay dugongo. ¿Dugongo qué es? Es como manatí. Ah, manatí. Claro. Y además de eso, toda una fauna tropical tropical templada, marina, que está dando cuenta de un ambiente completamente distinto y sospechosamente parecido a lo que pasa al otro lado en el Atlántico o en la parte central. Oye, hace 65 millones de años algo pasó en la Tierra que los dinosaurios se extinguieron, tengo la impresión, yo, y no sé cuáles son las teorías más aceptadas hoy día, porque han ido evolucionando, mezclándose, qué sé yo, de por qué pasó esto, cuánto tiempo duró. No fue una extinción instantánea, parece ser, sino que duró algunos años y en historia de este tipo de ejemplares son varios millones de años duró la extinción. ¿Qué pasó? Hubo un gran asteroide que choca contra la Tierra, hubo erupciones o mega erupciones volcánicas, u otros fenómenos, o coexistieron varias causas. ¿Cuál es la explicación que se da de por qué desaparecen los dinosaurios, estos top de línea que eran en términos evolutivos en ese minuto aparentemente, y simplemente desaparecen? La teoría más popular es justamente la del asteroide, o gran impacto. Es una teoría que... Uno que pega en México, hay otros que dicen que pega en la Antártica. Claro, el cráter mejor estudiado que tiene, que es consistente con la edad de fines del periodo Cretácico. Ahora quisiera hacer una salvedad: los periodos geológicos, las grandes eras geológicas, están marcados por eventos de extinción masiva. Entonces no es que haya coincidido que a fines del Cretácico termina justo ahí, sino que zoológicamente hablando, grandes linajes de animales se extinguen en ese momento y ahí se considera el fin de una era. Y se extingue, perdona, para entender bien, se extingue prácticamente toda la vida, o el 90% de la vida animal que se conoció en aquel entonces. Sí, animales en la tierra, en el océano. Los amonites, que eran un molusco cefalópodo muy abundante, sucumbieron casi todos antes del fines de este periodo. ¿Y las causas? Las causas. Mira, sabes que, como decía, la teoría más popular es la del impacto de un asteroide. Hay evidencia de un gran cráter que es contemporáneo, digamos, en edad. Hay evidencia de México. El de México, el de la península de Yucatán. Hay una capa de iridio, que el iridio es un material altamente pesado que está en el centro de la Tierra, pero que es abundante en asteroides, que está disperso en varios lugares del planeta, y se especula que fue, digamos, el débris de este gran impacto el que cubrió el planeta
planeta por mucho tiempo y que justamente se acertó. De 500 kilómetros. 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros. 10 kilómetros, exacto. Okay. Entonces, y las últimas teorías dicen de que cayó en el peor lugar posible, que es el lugar donde justamente se permitió que se levantara gran cantidad de debris a la atmósfera y que eso cubrió la atmósfera por mucho tiempo. Entonces, hubiese caído en el mar, las consecuencias hubiesen sido distintas, eso se especula. Ahora, esa es una teoría que surge en 1980 más o menos. Ah, pero es nuevita. Es nueva, es dentro de las teorías de extinción de las más nuevas y justamente... ¿Previo a eso? Previo a eso estaba el tema de las... del contacto de los continentes, por ejemplo, enfermedades, volcanismo. Hay unas formaciones geológicas en la India, por ejemplo, que te indican de que hubo una actividad volcánica pero impresionante. Mega erupciones que podrían haber. Exacto. Y como te digo, la teoría del asteroide se acomoda muy bien a cómo pensamos, concebimos que son los dinosaurios, porque vamos a una cuestión un poco más profunda. Los dinosaurios tienden a imaginarse como animales gigantes, imponentes, que la única forma de extinguirlos es a través de un fenómeno que sea tan cataclísmico, tan imponente como ellos mismos. Entonces, justamente la teoría del impacto cae en los 80, que estábamos recordemos, en plena Guerra Fría, por lo tanto también estaba la amenaza nuclear, y es una teoría que encajó muy bien en un contexto. Hoy en día, pero no necesariamente eso cierra todas las preguntas. No es una teoría redonda en términos de la extinción, porque hay muchos vacíos que te dejan, sobre todo de qué animales sobrevivieron. Es que esa es la pregunta, porque se extinguió casi todo, pero no todo. Claro. Y la pregunta es ¿por qué algunos sobrevivieron, quiénes sobrevivieron y dieron lugar a una evolución hasta el día de hoy de la cual somos nosotros hijos, ¿no? Claro, exacto. De hecho, si no es por lo que comentábamos hace un rato sobre la evolución de los mamíferos, los ancestros de los mamíferos aparecen casi al mismo tiempo que aparecen los primeros dinosaurios. Entonces, aparecen simultáneamente cuando se extinguen. Menos, claro, pero los dinosaurios... mucho antes. Con los dinosaurios. Con los dinosaurios. Pero vienen de una extinción que marca el fin de la era paleozoica, que es la era previa. Entonces los ancestros de los mamíferos en ese momento pasaron por un momento complejo en su historia evolutiva. Y cuando retoman, digamos por así decirlo, como empiezan a diversificarse nuevamente, los ancestros de los dinosaurios más los dinosaurios hacen su aparición en la Tierra, y estos generan una suerte de sobreposición de los ambientes. Y los mamíferos quedan relegados a tamaños corporales mucho menores. De hecho, cuando hablamos de ancestro de mamífero, ¿de qué hablamos? Mira, primero en una primera instancia de un animal que tiene como una combinación de rasgos que uno esperaría en un mamífero despatarrado, ¿cierto? Pero con presencia de bigote, de marca de inserción para pelos de bigote, lo cual es un pelo modificado. Y después, en los mamíferos que conocemos hoy en día, los ancestros de los mamíferos que conocemos. Sin embargo, pero el hecho más importante es que el mayor de los mamíferos de toda la era mesozoica no sobrepasaba el tamaño de un castor. No sobrepasaba, fíjate. Claro. Entonces, eso es interesante notar, porque mientras los dinosaurios diversificaban en formas, en tamaño, los mamíferos siempre más o menos tenían y la extinción del dinosaurio le da curso, posibilidad y espacio al desarrollo del mamífero. Exacto, y después se extinguen los dinosaurios, que tal como decía Alexander, evoluciona la jirafa, los primates, las ballenas, los felinos, etc. Todos se ven expuestos. Bueno, yo quería mencionar que nosotros en Chile, en Magallanes, tenemos un sitio de los últimos dinosaurios que existieron, absolutamente al filo del tiempo de la extinción, al final del Maastrichtiano, digamos. Ahí tenemos un yacimiento riquísimo de fósiles. En Magallanes. Con una concentración, ¿cierto?, de un gregarismo, digamos, de hadrosaurios, que son dinosaurios pico de pato, sumamente interesantes de estudiar. De hecho, son invasores a último segundo de Sudamérica. Digamos, poco antes de la extinción llegaron los hadrosaurios a Sudamérica, todavía no está muy claro cómo. Entonces también es interesante encontrarlos tan al sur, en Magallanes. Pero lo increíble es que con el trabajo con los paleobotánicos, ellos están estudiando la flora, y la flora es muy especial, y lo que están a través de distintos estudios están viendo que efectivamente la temperatura era muy fría, era estacional y llegaba a ser muy fría, y esto coincide con algo que pasó justamente hacia la extinción de los dinosaurios, que es un enfriamiento global.
y probablemente hielo que se formó en los polos, porque también hay un descenso de los niveles del mar. Todo eso se está cachando, digamos, ahora que sucedió. Entonces, probablemente los dinosaurios, digamos, el asteroide, claro, tuvo que ver, pero solito quizás no hubiese sido... Y explicar por sí mismo todo lo que pasó. El desastre tan grande que solamente las aves de todo ese grupo tan exitoso y diverso de animales, o sea, realmente fue una cosa insólita. Y entonces hubo cambios climáticos, también mucho superficie que era cubierta por mar pasó a ser continental. Había mares epicontinentales que desaparecieron. Entonces podemos hablar quizás de una tormenta perfecta, porque estas mega erupciones que hubo también fueron importantes, no fueron ninguna materia de risa, digamos, el de Cantraps, y todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Por eso yo siempre saco esta palabra, la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, porque... Bueno, hay un montón de palabras súper difíciles de pronunciar ahí, disponibles para conversar, porque tienen un montón de significado. Pero antes me gustaría hablar con Rodrigo de los otros animales que convivían en ese mundo dominado, pregunto, por dinosaurios, pero que no eran dinosaurios, eran reptiles marinos, en fin. Interesante, porque justamente estamos en ese margen de preguntas. ¿Qué tan dominado podríamos decir si hemos encontrado? Claro. Estamos empezando a armar un rompecabezas que puede ser súper complejo y estamos viendo las primeras piezas. Ahora, en el agua, como conversábamos al principio, tenemos todo un Chile que ha tenido un pasado marino importante a través del tiempo. Por lo tanto, el potencial de hallazgos de formas marinas es enorme acá en Chile, enorme. Sobre todo considerando además que el país es súper largo. Tenemos rocas que van desde marinas, digamos, desde el Paleozoico, 250 millones de años, hasta el Cretácico superior, cuando se extinguen los dinosaurios. Sí. Y encima tenemos un muestreo latitudinal, si lo queremos llamar así, por la forma que tiene este país, único probablemente en el mundo. Entonces, tenemos potenciales hallazgos prácticamente en todas las edades de la era de los dinosaurios, y además en una latitud de lo que alguna vez fue Pangea y después Gondwana, bastante amplia. Okay. Y sí, están habiendo hallazgos, estamos encontrando a cada rato cosas novedosas y sin duda tenemos un mar riquísimo. O sea, en el último tiempo, durante el Jurásico, por ejemplo, en el norte de Chile han aparecido restos de peces filtradores del tamaño de un tiburón ballena, 20 metros, 15 metros. Peces filtradores que son... que hacen, digamos, tienen una ecología muy similar a lo que tienen las ballenas hoy día. Okay. Digamos, ocupan más o menos ese mismo... ¿Estás hablando de él? Es un pez que se llama Lithsictis, no lo pusimos en la lista, pero me acordé ahora recién. Un poco retomando lo que decía Alexander, de esta forma en que de alguna manera los animales a través del tiempo, distintos grupos de animales ocupan esta como nicho ecológico, no quería decirlo pero ya lo dije. Imposible, ¿no? Imposible no decirlo. De alguna manera distintos animales se alimentan de una manera similar en un entorno ambiental similar, y es un ejemplo muy bueno es lo que pasa con este pez, que es un pez óseo, como, digamos, entre comillas, un pariente cercano de una merluza, por así decirlo, que hace o que tiene una manera de alimentarse similar a una ballena, que es un mamífero. Y lo interesante es que a fines del Cretácico estamos encontrando reptiles marinos que están haciendo más o menos el mismo cuento. Entonces estamos teniendo de alguna manera peces óseos filtradores, reptiles marinos filtradores y después mamíferos filtradores. Fíjate. Ahora, ¿convivían en total armonía y sin enfrentarse o no con el dominador o no, que era el dinosaurio? Estamos en pañales para responder eso. Sí. Pero, bueno, lo que pasaba en el agua, creo que hay escasísimas evidencias de interacción dinosaurio, reptil marino, si es que existe. En mundos aparte. No lo sé. No hay evidencia como para asegurarlo. Volvemos contigo, Rodrigo, a la vuelta, si te parece, del corte, porque nos hacemos la última pausa de hoy en La Cultura Verdadera, en esta conversa tan entretenida, y regresamos con más al tiro. No sé. Estamos de regreso a La Cultura Verdadera. Rodrigo, te habías quedado con la palabra, porque a propósito de la extinción, ustedes me confidenciaban en la pausa que la verdad es que no está tan claro todo lo que pasó ahí. Que pasaron muchas cosas simultáneas entre comillas, con millones a lo mejor de años de diferencia, pero que provocaron todas juntas el efecto, que fue devastador para un porcentaje muy relevante de las especies, pero no para todas. Y no se sabe muy bien por qué algunas sobrevivieron y otras no. Hay una cosa re interesante justo antes de que pase este evento o esta serie de eventos que condicionan esta extinción. Porque tenemos un frenesí adaptativo, hay muchas formas rarísimas durante el Maastrichtiano en el agua.
de reptiles sobre todo. Qué sé yo, tenemos estos plesiosaurios que filtran, como lo hacen las ballenas, tenemos tortugas con modificaciones como oso hormiguero en el mar, son cosas rarísimas. Que aspiran. Que no hay registro de eso en todo el pasado evolutivo de estos grupos. Y aquí ocurren, lo que nos está de alguna manera sugiriendo que están habiendo cambios ambientales importantes. Además de eso, cuando uno ve el registro... Esta efervescencia adaptativa implica que hay cambios que se están produciendo. Sin duda, se están adaptando más allá del asteroide, digamos. Sin duda. Y además hay una reducción en número. Se encuentran cada vez menos especímenes en la medida que nos acercamos a este evento. Entonces, y no sabemos por qué. En muchos casos, aparentemente tenemos una reducción de las poblaciones justo antes de entre comillas, evento. Y además de eso, tenemos una selección rara de quienes sobreviven y quienes no. En los reptiles se extinguen plesiosaurios, mosasaurios, pero las tortugas están muy bien representadas a través de este límite. Con las aves pasa algo similar. Las aves son dinosaurios y están perfectamente representadas después del supuesto evento qué sé yo, con los tiburones. Con los tiburones es una locura porque prácticamente hay grupos que pasan inalterados y son grupos que podrían estar expuestos a las mismas condiciones que están expuestos los reptiles, sin embargo, parece no afectarles y están muy bien representados. Entonces, la pregunta es mucho más compleja que decir, ¿sabes que aquí hubo un asteroide que nos cambió el mapa? Son muchas fuentes de información distintas que tarde o temprano nos van a dar nuevas luces. Ahora, Sergio, conversábamos que una de las cosas comunes a las especies que sobrevivieron, que fueron un porcentaje menor, aparentemente tiene que ver con el tema del tamaño. Los ejemplares, prácticamente todos los de mayor tamaño, desaparecieron y se extinguieron. En cambio, en general, lo que sobrevive es de tamaño menor, ¿no? Claro, sí, bueno, no es muy claro exactamente porque hay una selección, digamos, tampoco se extinguieron todos los que eran de gran tamaño, pero los más grandes, los más gigantes sobre todo, que dependen de muchas fuentes de alimento, desaparecieron. Sobreviven algunos grupos de aves solamente también, porque también había toda una diversidad mesozoica de aves y solamente sobrevive la ave moderna. Los mamíferos, que son un grupo que es muy antiguo, tan antiguo casi como los mismos dinosaurios, también sobreviven algunos pocos linajes y todos de pequeños tamaños. Entonces, no es muy claro, pero quizás hay algo relacionado al tamaño. Y a las aves, ¿cómo le fue, Alexander? Porque tú haces además la hilación dinosaurio-ave con toda naturalidad cuando haces experimentalmente este desarrollo en un pollo de un pie, una forma de pie de dinosaurio. Sí. Y eso las vincula genéticamente de manera indudable, ¿no? A las aves y a los dinosaurios. Sí, pues, o sea, digamos, al darnos cuenta en las últimas décadas de que las aves son dinosaurios, ¿cierto? Uno va encontrando cada vez más pistas. Esto también es nuevo. Sí. Sí, en términos de comprobación científica. Era siempre una teoría, incluso desde el siglo XIX, pero ha sido corriente principal, opinión de corriente principal de los años 90 este tiempo. ¿Y tu experimento qué consiste, Alexander? ¿De qué se Primero lo que hay son observaciones en el desarrollo embrionario del esqueleto de las aves. Uno puede ¿De cualquier ave? De cualquier ave. Okay. Uno puede encontrar que el esqueleto pasa por la morfología, el número de elementos y disposición igual a un dinosaurio. Y después eso se transforma a veces por fusiones de elementos y otros cambios de forma de los huesos y terminas en lo que un ave no te darías cuenta, digamos, si vieras un adulto. Okay. Pero si ves el embrión es como un dinosaurio. ¿Y tú interviniste en embrión? Claro, o sea, primero eso confirma, digamos, que las aves son dinosaurios. Sí. Eso, otra fuente de información importante, y ahí también a veces vemos patrones de expresión genética molecular. Y ahí hay varios experimentos que uno puede hacer, que puede, digamos, aprender sobre cuáles son los mecanismos celulares, físicos y moleculares que están involucrados en transformar esa pata, que de otra forma se transformaría en una pata de dinosaurio, ¿cierto? En una pata de ave. Entonces, si tú interrumpes esos mecanismos, claro, la confirmación es absoluta. Claro, dice, tengo una pata que es como dinosaurio. Entonces ahí esa pata de dinosaurio distinta a la del pollo, ¿cómo es? Claro. Tú al intervenirla, la transformas, la derivas en pata de dinosaurio. Claro, mira, si tú te comes un tuto de pollo, ¿okay? Que corresponde en realidad a la pantorrilla de la rodilla hacia abajo, ¿okay? Vas a encontrar un hueso que es como una espinita. Exacto. ¿Okay? Exacto. Ese hueso es como espinita en aves, pero no era así en dinosaurios. En dinosaurios era más como nuestra versión de ese hueso que se llama fíbula, que llega hasta abajo y se articula con el tobillo. Con el tobillo. Entonces en aves degeneró el extremo distal que da hacia el pie, degeneró y se transformó en esta agujita. ¿Okay? Y entonces eso nosotros nos dimos cuenta que pasaba porque maduraba prematuramente, digamos, ese extremo y dejaba de crecer antes de tiempo, y nosotros vimos que hay una molécula que inicia la maduración. Y la inhibiste esa. Y inhibimos molecularmente esa y se transformó. Y no maduró, siguió creciendo y se transformó, y obtuvimos una pantorrilla como la de un dinosaurio.
Interesante. Ese es uno de los... Qué bueno. Qué bueno. Oye, bueno, ¿y qué esto de ser paleontólogo en Chile? ¿En qué está la paleontología en Chile? Nos quedan poquitos minutos. David. Bueno, tal como se mencionó, en un momento espectacular, hay un equipo bastante grande de profesionales. Gente que le apasiona la ciencia y hizo de la paleontología una profesión, porque siguió los cursos académicos correspondientes. Perdona la ignorancia, la paleontología como tal, ¿se enseña como carrera universitaria en las universidades chilenas? ¿O es un derivado de otras? No. De la misma manera que tú eres, puedes ser botánico o zoólogo, por ejemplo, o microbiólogo, tú no estudias esa carrera como pregrado en la universidad, sino que estudias licenciatura en ciencias o geología. La mayor parte del mundo, creo que la única excepción que conozco es la de Argentina, tienen, y es un pregrado relativamente reciente, el pregrado de paleontología, así a seca. ¿Paleontología significa exactamente qué? ¿El estudio de fósiles? De la vida antigua. Antigua, ok. Claro, entonces, bueno, justamente algunos que nos hemos dedicado de manera seria al estudio, digamos, decidimos armarnos, digamos, de un equipo de profesionales, generamos una especie de escuela donde se está desarrollando la paleontología y las nuevas generaciones tienen un lugar donde hacer sus investigaciones y damos unas orientaciones al respecto. Y eso ha acarreado justamente de que haya más investigación, porque entre más paleontólogos hay más chances de encontrar cada vez más fósiles y de distintos grupos, porque en la medida que tú especializas un poco a las personas, te vas a dar cuenta que ese especialista va a estar buscando cierto tipo de cosas y las va a ir encontrando. Me parece que Alexander me decía hace un rato que por falta de paleontólogos incluso en Chile, que es un país que puede ser tan fecundo en un hallazgo, no se ha hecho todo lo que se ha debido hacer. Claro. Entonces se estudia normalmente biología o geología, pero incluso otras carreras, digamos, hay gente, asociada, profesores o arqueólogos, digamos, porque en realidad la paleontología es una cosa bien específica, digamos, que se adquiere más que nada por trayectoria, es decir, haciendo contribuciones, y en los estudios de posgrado. Entonces tú puedes hacer un magíster en ciencias biológicas, en la Universidad Austral hay un magíster en paleontología ahora, pero también puedes hacer estudios de doctorado en biología, pero lo importante es que tú desarrolles investigación y haces una investigación de posgrado primero, tu tesis, y después te mantienes activo y publicando, y en realidad la manera en que uno llega a ser reconocido como paleontólogo es a través de trayectoria. Sergio, investigación en Chile en paleontología, ¿qué dirías tú? Falta, se puede hacer mucho más. Tenemos todo un país por recorrer, nos falta gente. Todo un país por recorrer. ¿Dónde? ¿Qué lugares podrían ser foco en nuestra geografía de investigación? Sobre todo lo que menos hemos explorado, como el desierto de Atacama o como la región de Magallanes. Es virgen casi para... Claro. Aysén se está potenciando, la región completa, de las regiones más grandes con menos población. Justamente Aysén y Magallanes son las más grandes y con menos población, entonces obviamente hay todo un terreno virgen ahí por explorar. Chile es un país con mucha exposición de roca, en la playa, en la cordillera, en la Patagonia, en el desierto. Hay todas condiciones que van destapando fósiles, digamos. Y la restricción, como decía yo, es que no había gente que enseñara, que fuera tutor de los que siguieran, digamos, y que fueran cultivando la disciplina. Eso es lo que ha cambiado en Eso es súper interesante, porque vivimos en un país que, bueno, es evidente que es súper dinámico en términos geológicos. Aquí cambia el mapa de un día para otro, y eso hace que ocurran hallazgos. Ocurrieron varios hallazgos después del terremoto de 2010 en la zona costera del Biobío, a causa de que el terreno subió y el mar dejó, sí, en algunos casos hasta 3 metros. El mar dejó de cubrir rocas que estaban permanentemente bajo el agua y empezaron a haber hallazgos, y eso pasa con cierta frecuencia. Entonces son eventualidades que causan que tengamos factibilidad de hallazgos cada cierto tiempo por cosas naturales, digamos. Oye, nos tenemos que empezar a despedir. Yo les quiero agradecer especialmente a David Rubilar, a Alexander Vargas, a Sergio Soto y a Rodrigo Otero. A los 4 hemos tenido una conversa que para mí por lo menos ha sido muy interesante, que ha quedado además demostrada mi absoluta ignorancia en estos temas, pero he aprendido mucho, me he entretenido mucho con ustedes. Les agradezco a los 4 la gentileza de haber estado hoy día en la Cultura Verdadera. Gracias a ti. Terminamos Cultura Verdadera. Que lo pasen bien. Hasta el otro mes. Buenas noches.